buenas y que Dios les bendiga una vez más con estas gotitas de saber que siempre le sacamos buen provecho, ¿verdad? Bueno, hoy la pregunta ¿es María Theotokos o Cristotokos? Esto quiere decir, ¿es María Madre de Dios o Madre de Cristo? Bien, ¿recuerdan cuando hablamos del cisma de la iglesia copta, Nestorio y Cirilo? Bueno, pues este tema es el que los lleva a ellos a tener el debate teológico. La visión contraria del concilio que se celebra, el concilio de Éfeso, del 431, que recuerden que dice que María, Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo y su divinidad se había originado a partir de la Santísima Virgen, sino que desde que nació del Santo Cuerpo con un alma racional unida a la palabra, de modo que la palabra nace después de la carne. Bueno, esto fue lo que se adopta después se había firmado en el concilio primero de Nicea, que es del 325, y en el concilio de Éfeso del 431 se proclama como dogma. Bueno, mire, la visión contraria a que María es Theotokos es la de ser llamada Cristotokos, Madre de Cristo. Esta posición es la que toma Nestorio, que era entonces patriarca de Constantinopla. ¿Qué pretendía Nestorio con esto? Pues restringir el papel de María a ser solo la madre de la humanidad de Cristo, de su parte humana y no de su naturaleza divina. Ahora, Cirilo le hace frente a Nestorio y dice, Cirilo, que era Cirilo de Alejandría, le hace vamos a decir, un discurso a Nestorio y dice, bueno, María no puede ser Cristotokos, porque si María fuese Cristotokos, Madre de Cristo, Jesús habría nacido como cualquier ser humano normal y en un momento determinado entonces Dios lo poseyó. De manera tal que una persona era divina y la otra mortal. El concilio, por supuesto, determina que la posición de Nestorio no puede ser real, no puede ser fidedigna, no se sostiene. Y Cirilo, digamos que gana la batalla ahí en el concilio. Y por tanto, el concilio determina que Jesús, desde su concepción, tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. De tal forma que cuando él ya nació, la Virgen fue Theotokos, Madre de Dios. Lo que eso sí, se puntualiza que María es Madre de Dios, pero no es María coeterna con Dios, o sea que no existió antes que Jesucristo o Dios Padre. O sea, María no es coeterna con Dios, pero sí es Madre de Dios. La Iglesia siempre aceptó esto como un misterio. Y hace poco veía en la letra el himno de el a quien todo el universo no podía contener fue contenido en tu matriz, oh Theotokos. Es el misterio de la encarnación, es el misterio del Verbo hecho carne. Quise hacer esta pequeñísima introducción porque hoy en día, incluso en los seminarios, los fieles siempre dicen, bueno, es que María no puede realmente ser Madre de Dios, porque como Dios se va a engendrar a él mismo. Y bueno, la respuesta, perdón, un poco que la respuesta no está en la misma pregunta. Y porque se ha entendido siempre que es Dios mismo. Y no es así, no van por ahí las cosas. Entonces yo en el podcast de hoy he dicho, bueno, voy a hacer algo con mis oyentes y voy a dejar a Nestorio y a Cirilo en dos bandos. Los voy a dejar en su disputa de hace 1000 años y vamos, tanto yo como ustedes, a sacar las conclusiones como si María fuese la vecina que está encinta. ¿Por qué les digo la vecina que está encinta? Mire, porque lo que se explica
con palabras muy rebuscadas, a veces se convierte en una verdad que usted acepta porque la acepta todo el mundo. Pero la verdad que a Dios le gusta debe ser una verdad y una convicción sentida, de corazón, sintiendo lo que pienso. Yo debo sentir lo que pienso, si no, bueno, todos dicen que María es Madre de Dios, pues por algo será, pues esa corriente yo también voy, sí, es verdad que puede ser Madre de Dios, porque Cristo es Dios, según me dijeron, y nunca sentimos la verdad no la sentimos. Entonces yo siempre digo, Cirilo y Nestorio fue hace 2000 años, vamos a analizar las cosas hoy, lo lindo que tiene toda ciencia, toda religión, es traerla al presente, analizarla desde el presente, porque creemos en el presente. Usted sigue yendo a la iglesia, pero usted tiene que ir a la iglesia entendiendo las cosas como se deben entender en el siglo XXI, sin dejar por ello lugar a que exista una broma, tomarlo todo en broma, en chiste. No, pero estas formas didácticas de pensamiento, estas formas didácticas de encontrar ustedes y yo la verdad, porque hay 3 verdades. La mía, la de ustedes que me escuchan y la verdad. Hay 3 verdades. Ahora, esa verdad nadie la tiene. Pero yo creo que si ustedes y yo en un sano debate, en esta parte didáctica, sacamos nuestras conclusiones, pues será siempre para bien de ustedes, míos y de Dios, que es la gran verdad. Entonces, bien, vamos a formularnos estas preguntas como si participásemos nosotros de un concilio virtual. Ustedes escojan el bando de Nestorio, que dice que María es Madre de Cristo, pero no de Dios. Y Cirilo, que dice María es Madre de Dios y Cristo es, por tanto, después, posterior. María es Madre de Dios. Nestorio dice que es Cristotocos. Cirilo dice Theotokos. Usted escoja el bando. Y yo le voy a ir al bando de Cirilo. Miren, vamos a formularnos esta pregunta que yo les quiero hacer. ¿Cuándo podemos decir los padres, nosotros, que el hijo es nuestro? Cuando la mamá nos dice que espera un bebé, o es nuestro hijo luego de que nace. ¿Cuándo podemos decir, cuándo un padre puede decir, tengo un hijo? Bueno, en mi opinión, usted es papá desde que su esposa le dice, estoy en serio. Ya usted tiene un compromiso, ya usted tiene una participación en esa vida, ya usted es papá. Eso es lo que yo creo. Porque no puede ser hijo después que entonces tú lo concibas, después que pares a los 9 meses, me aparezco y digo, mira, este es tu hijo. Mientras estaba en la barriga no era tuyo, pero después que lo parí, pues sí. Bueno, pues no. Mi opinión es que no es así. Y les estoy haciendo esta explicación para llegar a la misma naturaleza de Cristo, al orden cristológico, y después veremos la Trinidad. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que somos padres? ¿Desde que hay concepción o después que la mujer da a luz? Bueno, yo digo que desde que hay concepción ya usted es papá. Ahora bien, vamos a seguir en la misma cuerda. El padre pone 23 cromosomas y la madre 23 cromosomas. Entonces, ¿acaso no alberga la madre el ADN, dígase sustancia o naturaleza mía como padre? Porque ella está incubando sus 23 cromosomas más los 23 míos para hacer los 46 que tiene el ser humano. Yo pienso que sí. Por tanto, la mujer cuando está en su etapa de fecundación, que si se llega a la fecundación, la mujer empieza a gestar, está gestando una sustancia mía. ¿Qué es esa sustancia? Mis 23 cromosomas, mi ADN, como usted le quiera llamar, que es lo que va a hacer que ese niño sea persona. Porque si yo retiro esa sustancia, esa esencia que yo he puesto en el vientre de mi esposa, pues no hay niño. Una mujer sola por ella misma no puede parir, no puede ni siquiera concebir. Entonces,
entendemos que la mujer al incubar a su hijo también está incubando mi sustancia y parte de mi esencia. ¿Estamos de acuerdo? Puede que sí, puede que no. Yo digo que sí. Yo digo que ya desde que existe el acto, ahí los espermios van como decimos siempre, como cohetes, llegan, pierden la cola como si fueran perfectos cohetes. En la cabeza llevan toda la información genética, por tanto, la mujer está incubando su óvulo, pero también está incubando y dando abrigo y cobijo a mi esencia masculina, a mi esencia como padre. Algo que salió de mí, ella lo toma y lo cría. Lo empieza a criar ahí dentro. A incubar, a fecundar, como usted le quiera decir. Entonces algo mío hay dentro de ese útero, dentro de esa matriz, y eso mío está en formación, mi sustancia. Ahora vamos a seguir. Siguiendo con la misma tesitura. Cuando la madre da a luz, entonces, indirectamente no está también pariéndome a mí por cuanto incubó y replicó mi ADN. Ha dado a luz una prolongación mía como ser humano, como padre. ¿Sí o no? ¿El hijo de rey es rey desde que se concibe o es hijo de rey cuando nace? No, el que la madre lleva dentro es el rey desde que hay concepción. Entonces, cuando la madre da a luz a ese niño, de cierta forma no, verdaderamente me está dando a luz a un producto de mi sustancia. Me está dando a luz a mí, pero no a mí como porque yo no me metí dentro de ella, no. Lleva mi sustancia, mi naturaleza, mi esencia. Con esto, ¿qué les quiero decir? En mi opinión, María es Theotokos, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ella acepta, tiene la sustancia de Dios, por tanto, ya el que lleva dentro es, al ser sustancia de Dios, es hijo de Dios, no después que nace, sino desde su propia encarnación, desde el momento de su encarnación, desde el momento de su concepción. Entonces, María es Madre de Dios porque albergó y dio vida al Verbo, porque es la esencia y la sustancia y la naturaleza divina. Entonces, María es Madre de Dios, porque concibe en su vientre la sustancia divina, la naturaleza divina, prolonga por tanto la naturaleza de Dios y del Espíritu Santo, que es Dios, porque concibe por obra del mismo Espíritu, y por ello es que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son Dios, porque comparten la misma sustancia en distintas personas. Son distintas personas, pero la misma sustancia. Y ahí entramos en la Trinidad. Si María concibe por obra del Espíritu Santo, el Hijo es obra del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo la hace concebir por procesión de Dios, entonces el Padre y el Espíritu son iguales y el producto es de naturaleza divina y por ende comparte una misma sustancia que el que lo concibió, el Espíritu, y por el efusor, que es el Padre. Y de esta forma entendemos que María es Theotokos o Cristotokos. ¿Y por qué digo María es Theotokos o Cristotokos? Porque no es un dogma en nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es dogmática, perdón. Nuestra iglesia no es dogmática. Yo no puedo, porque una persona tenga su conciencia, su don de sabiduría, su don de inteligencia, su ciencia, yo no puedo condenar, porque es que no estamos yendo contra el Espíritu Santo, no estamos cometiendo una herejía. El tener corrientes distintas de pensamiento, déjenme decirles, Nestorio no era un hereje, Nestorio era un obispo, un hombre realmente lleno del amor a Dios, lleno de una espiritualidad muy grande. Nestorio no fue un obispo por gusto, Nestorio no fue patriarca de Constantinopla por gusto, Nestorio lo que sacó conclusiones
que después le dicen, estas conclusiones a las que has llegado no son válidas, pero es la mía. Incluso hoy se mantienen iglesias nestorianas. Si no lo saben, búsquenla. Hoy en día hay iglesias que siguen comulgando con la enseñanza de Nestorio y que son además nuestros hermanos en la fe. ¿Y por qué nuestros hermanos en la fe? Porque creen en Dios y en Cristo. Por tanto, yo quiero que vuelvan sobre estos pasos, incluso que les he explicado sobre el Espíritu Santo. Pero sobre todo, esto es un dato curioso porque hablan de Theotokos, Mater Dei, de Ípara. Todo esto significa Madre de Dios, pero cuando oigan hablar de Cristotokos, no es un pensamiento errado o sin sentido, no tiene sentido. Tiene sentido. Pero yo les hago esta explicación, esta que le he dado, porque es mi pensar y el que esta iglesia promueve. Quiero recalcar algo. Nuestra iglesia tiene un solo dogma que se llama el credo. Y es un dogma porque imagínense que alguien llegue a la iglesia y me diga, yo soy cristiano pero no creo en Cristo. Bueno, pero nuestra iglesia no establece dogmas y eso lo comparto con muchas opiniones de patriarcas ortodoxos que dicen, nosotros no podemos establecer muchos dogmas porque realmente hay tres verdades, la mía, la tuya y la gran verdad. Entonces nuestra iglesia no tiene dogmas. En ese aspecto es su aspecto liberal. Entendemos que no es libertinaje, no se confunda, entendemos que liberal, y siempre lo he dicho, liberal es que acepta corrientes de pensamiento sin hacer un dogmatismo o anatematizar las cosas. Porque Cristo dice, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Yo no tengo por qué imponer mi verdad. Y recuerden que todas estas verdades han salido de los hombres. No han salido de Dios, han salido de los hombres. Claro, hay que entender de dónde viene Cristo, esto está bien. Pero me han dicho muchas personas, mira, no es madre de Dios, es madre de Cristo. Y yo digo, pero bueno, y tenemos discusiones, déjenme decirles, discusiones exquisitas. Porque todos piensan que discutir significa insultarse, significa pelearse, significa, no sé, distanciarse, caer en el enfado, en la irritación. No, discusión es lo que se llama en oratoria la dialéctica. Y en filosofía también se llama dialéctica, que son dos puntos opuestos, dos pensamientos opuestos que cuando chocan entre sí sacan una verdad. Entre eso que tú niegas y lo que yo afirmo, hay una verdad, que vamos a descubrirla o no. A lo mejor nos morimos y no la descubrimos, pero realmente en la diferencia sale la verdad. Entre dos diferentes hay una verdad. Cuando te cuentan dos versiones de una historia, tú promedias y dices, lo que he podido sacar es que este al final se ha puesto de acuerdo con este en algo. Esa es la verdad, aunque la verdad sea mínima. Pasa mucho con los debates en las elecciones presidenciales. Al final son totalmente opuestos, pero en esa oposición en que tú dices que hiciste y yo digo que no hiciste, yo voy valorando una verdad que necesito, que me es necesaria. Por eso es que siempre digo que la verdad nos hace libres y yo no debo ni puedo anatematizar al hombre al cual el Señor le ha dado libertad de pensamiento. El primer organismo democrático que existió, además de Grecia, por supuesto sabemos ya la historia de Grecia y su democracia, fue la iglesia. Y eso se lo debemos también al movimiento gnóstico, que en su momento hablaremos del movimiento gnóstico primitivo, no del actual, que es un movimiento gnóstico respetable, son nuestros hermanos en la fe. Ya he dicho muchas veces que las puertas están abiertas para un concordato, para una forma de entendernos, de entendimiento, de reconocimiento. Pero realmente el gnosticismo ha dicho, todos ustedes tengan un conocimiento y el conocimiento traerá la verdad. Con esto me despido, hasta un próximo encuentro.
son de el partido de Nestorio, son del bando de Cirilo, el bando azul, el bando rojo, ¿de cuál son? ¿Creen que María es Theotokos o Cristotokos? Yo he dado mi versión, he dicho lo que pienso. Dudas, sugerencias, algún podcast que quieran especialmente que preparemos, sobre algún tema específico que quieran que hablemos. Recuerden, comuníquense por patriarcadodemagdala@gmail.com. Pronto han visto que incluso algunos podcasts nos hemos pasado un día entero y no hemos podido poner el podcast. Mucha carga de asuntos, y por eso se ha dejado una sola vía de comunicación, que es el email patriarcadodemagdala@gmail.com, y se han tenido que quitar las pestañitas de comentarios de muchos de los YouTube. Sé que muchos quisieran escribir, sé que muchos quisieran dar sus ideas. patriarcadodemagdala@gmail.com por el momento. Aunque según vayamos promediando, según vayamos organizando mejor todas estas cosas novedosas que están ocurriendo en nuestra iglesia y en el mundo, en el ciberespacio, pues pondremos la pestañita nuevamente para que puedan comentar. Ya les he dejado el canal oficial, que es patriarcadodemagdala@gmail.com. Ese es el canal correspondiente donde deben escribir si tienen alguna duda, alguna sugerencia, o incluso si no están de acuerdo en algo y tienen ganas de echarle la refriega a alguien, pues ustedes escriban ahí, no tengan vergüenza, ustedes pueden poner lo que quieran y yo les respondo lo que pueda. Y así establecemos una dinámica. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.